Amén. que eh, hemos facilitado un pequeño bosquejo para utilizarlo de guía y liberar un poquito la carga que tenemos para liberar entre hoy y mañana. Saben, amados, Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice que el que está sentado en el trono es digno porque creó todas las cosas conforme a su voluntad. Aleluya. Así que en medio de las circunstancias que vivimos en nuestra vida humana y el periodo que estamos experimentando en este tiempo, debemos, debemos testificar que si somos aquellos que queremos ser uno con la voluntad de Dios, debemos tener completa paz, porque todas las cosas y todos los eventos están bajo la mano soberana de la voluntad del Señor. Todos nosotros sabemos que Dios tiene un propósito eterno, una voluntad eterna. Y esa voluntad eterna es simplemente Cristo y la iglesia. Cada era, cuando usted analiza el puente del tiempo y el espacio entre la eternidad pasada y la eternidad futura, y podemos decir que hay 4 grandes eras. La era previo a Israel, la era de Israel, la era de la iglesia o la era de misterio, la era del reino milenial, y con esa era del reino milenial, que es la era venidera, se cierra el puente del tiempo y del espacio. En esas 4 eras, que son las que están o existen dentro del puente del tiempo donde todos nosotros estamos, todas las cosas, amados, fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. Pero cada hora tiene o demanda una necesidad de un pueblo que sea un factor para que el Señor pueda avanzar y llevar a cabo su voluntad. Y parte de nuestra carga hoy es que veamos las responsabilidades que los creyentes tienen al fin de esta era de misterio o de la gracia, para que esta era pueda terminar y pueda comenzar la era del reino milenio. Para que haya esa transición de eras, el Señor necesita en la tierra un factor de cambio, un pueblo. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cada una de las cartas allí al final termina con un llamamiento a los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Bueno, los que le sirven a Dios como factor de cambio para que la era termine y venga la próxima era. Nosotros debemos tener muy claro este asunto al considerar este bosquejo que vamos a ver en esta tarde. El título es 3 responsabilidades que los creyentes vencedores llevan a cabo al final de esta era, que es la era de la iglesia, la era de misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación de la novia y la venida del reino en su manifestación. Estas son las 3 grandes encargos, las 3 grandes responsabilidades que tienen aquellos que tienen valor dispensacional. Porque si no vencemos en cuanto a llevar a cabo la voluntad de Dios en estos 3 asuntos, la era misma nos rebotará, nos rechazará. Así que, amados, dentro de este contexto, pusimos ahí Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor en su ministerio en la tierra, todos sabemos que no se fiaba del hombre porque él conocía las intenciones de las personas. Él sabía los que estaban detrás de él por los panes, los peces, la sanidad, el milagro, pero él también podía discernir a aquellos que estaban siguiéndole a él para poder venir a ser discípulos del reino de los cielos, discípulos del reino de los cielos. Aquellos que podían ser compenetrados, entrenados por el Señor, para que una vez el Señor comenzara su ministerio celestial, él pudiera tener en la tierra un ministerio de esclavos,
de creyentes vencedores que pudieran hacer eco y pudieran coordinar con el Señor en los cielos para que la voluntad de los cielos descienda a la tierra. Hermanos queridos, de eso se trata en este tiempo. No nos deben sorprender los eventos y las circunstancias. Lo que sí tenemos que preguntarnos es, Señor, en este momento, ¿cuál es tu necesidad dispensacional? ¿Qué es específicamente lo que tú necesitas para nosotros poder alinearnos con esa voluntad? Y son esos tres asuntos que constan en el título. Primero que nada, en la letra A, dice el 1 Romano, la voluntad de Dios al final de la era misterio de la iglesia es que la iglesia sea edificada como el cuerpo de Cristo. Hemos leído muchas veces esta porción en Efesios capítulo 4, versos 13 al 16. Yo conocí al Señor en el octubre del año 71, hace 48 años y cacho. Así que yo creo que este versículo lo hemos leído, orado, masticado, estudiado cientos de veces probablemente. Pero lo leemos para darnos este recordatorio a los que aspiran a ser factor para el cambio de la era. Dice aquí en Efesios capítulo 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, en la artimaña de los hombres que con astucia crean un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Primer encargo, primera responsabilidad de los que son factor de cambio al final de esta era, es decir, de los vencedores, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y vemos en el versículo 13 que los vencedores son aquellos que para edificar el cuerpo de Cristo, conforme a la función orgánica que tienen en el cuerpo, ellos se ocupan de dos cosas. La unidad de la fe, es decir, la unidad práctica que surge como resultado de ser aquellos que recibimos y vivimos conforme y contendemos por la fe común, que es a todos los creyentes. Aquí la unidad de la fe ahí se refiere a la fe como el objeto de lo que creemos en cuanto a la Biblia, a Dios, a Cristo, a la obra redentora de Cristo, a la salvación de Dios, a la iglesia. Esas cosas que permiten o que permitieron que un día nosotros fuéramos salvos y fuéramos regenerados. Cuando maduramos como miembros del cuerpo de Cristo, no estamos pendientes de los detalles, estamos enfocados en vivir conforme a esta fe común, el ejercicio de esta fe común para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y la otra característica es el pleno conocimiento del Hijo de Dios, venir a ser un hombre de plena madurez. No nos interesan otras cosas, no tenemos otros entretenimientos. Dos cosas, llegar a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la primera responsabilidad de los vencedores. Si estamos cortos en este asunto, amados, ciertamente no somos vencedores. Así que tenemos que hacer un examen. Señor, estamos guardando, estamos llegando a esta unidad práctica. Y la nota dice, en el versículo 3, la unidad del Espíritu es la unidad de la vida divina en la realidad. En este versículo, la unidad es la unidad de nuestro vivir en forma práctica, es decir, en el versículo 13. Ya tenemos la realidad de la unidad de la vida divina, que es la que se habla en el versículo 13. Simplemente necesitamos mantenerla. Sin embargo, necesitamos avanzar hasta que lleguemos a la unidad en nuestro vivir en términos prácticos. En términos prácticos. Este aspecto de la unidad está constituido de dos cosas. La fe, que es el contenido de lo que creemos, aleluya, fuera de toda herejía, fuera de toda división del cuerpo de Cristo, y también el pleno conocimiento de el Hijo de Dios.
que ese es nuestro gran encargo, edificar el cuerpo de Cristo, que conlleva esta experiencia, esta búsqueda del Hijo de Dios. Cuando llegamos a esta etapa de vida, no nos interesa otra cosa. Nos interesa que el cuerpo de Cristo sea edificado y que tal testimonio aparezca expresado en las iglesias locales en toda la tierra. La segunda responsabilidad de los que son factor de cambio de la era es que la novia pueda ser preparada para poder participar de las bodas del Cordero. En Apocalipsis, que es un libro sobre la revelación de Jesucristo, que es el libro que está en la etapa de intensificación porque se nos revela el Espíritu, intensificado 7 veces, que es la experiencia del ministerio de Cristo que permite que aparezcan los vencedores, precisamente que edifican el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de la experiencia del Espíritu intensificado 7 veces, el Señor nos saca de la degradación que ha impedido hasta el final de la era que el cuerpo de Cristo sea edificado y que la novia se prepare a sí misma. Así que nos repasamos también esta porción en Apocalipsis capítulo 19 para ver la importancia de que aparezca la novia como una de las 7 menciones que constan en Apocalipsis del testimonio de Jesús. Es decir, aquellos que son corporativamente testigos de Dios, aquellos que han experimentado a esta persona al punto de alcanzar el próximo punto que lo vamos a discutir, la plena filiación, la plena madurez para ser arrebatables, Apocalipsis capítulo 19, verso 7 dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, por fin se preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, ella ha experimentado la salvación orgánica hasta su consumación. Ha experimentado todos los aspectos de la salvación orgánica y está lista para ser arrebatada. Eso dice en el versículo 8. Pero si comparamos esto con el versículo 14, vemos que los ejércitos de los cielos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, corresponden a ¿qué? A la novia que se ha vestido de lino fino. ¿Por qué? Porque la novia que se ha preparado, que por fin ha madurado, que ha podido ser arrebatada o robada, si usamos el lenguaje de Pedro, en la venida secreta del Señor, al comienzo de la gran tribulación, esa novia guerrera, al estar preparada, entra a las bodas del Cordero, pero inmediatamente después de esa boda, ella viene a esa guerrera que desciende con el Señor para en la venida visible del Señor al final de la gran tribulación. Así que cuando el Señor obtiene la novia, se desatan rápidamente un montón de eventos que pertenecen al final de la era. Pero esos eventos que están asociados al periodo de 3 años y medio de la gran tribulación se desencadenan por causa de que esta novia por fin se ha preparado. Hasta que el Señor no obtenga en la tierra un instrumento que coopere con él en todos los órdenes, la voluntad de Dios en los cielos, en los archivos celestiales, se queda acumulada. Por eso es, hermanos, que en esta era, aunque Dios tiene muchas cosas que liberar para que aparezcan y sucedan en la tierra, Dios en su economía se ha subordinado a necesitar nuestra cooperación humana en la tierra para que seamos uno con la voluntad de Dios en los cielos. Si nosotros no somos uno corporativamente con la voluntad de Dios en los cielos, si no le decimos al Señor, Señor, venga a tu reino, Señor, estamos de acuerdo contigo, Señor, santifícanos, Señor, que tu reino venga a nosotros, Señor, que la voluntad del Espíritu, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Si el Señor no tiene ese instrumento, la voluntad de Dios en los cielos no puede ser descargada a la tierra. Así que esta es nuestra segunda gran responsabilidad.
El tercer punto es que el reino de los cielos aparezca por medio de la manifestación de los hijos de Dios que alcanzan la plena filiación para ser coherederos con Cristo. Esto nos lleva a Romanos capítulo 8, que es uno de los grandes capítulos monumentales de todo el Nuevo Testamento, escrito por el Espíritu en Pablo, la experiencia de Pablo. Y en Romanos 8, déjame llegar allá, vemos que la palabra del Señor dice en el verso 21 y 23, dice, porque toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, o sea, el versículo 20, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos el Espíritu como primicias, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación. Marque bien ese versículo. La plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Esa palabra filiación es una palabra fundamental y crucial en la economía de Dios y es uno de los términos más mediocremente traducidos por otras versiones. La palabra huigiotesia en griego es filiación. En muchos lugares esa palabra ha sido traducida como adopción, sugiriendo que usted y yo no venimos a ser hijos de Dios orgánicamente en vida. Es una mentira del diablo. Todos nosotros hemos nacido de Dios por la vida de Dios. Y ahora, como vimos en Efesios, esta vida tiene que crecer y santificar todas nuestras partes internas, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Cuando la vida del Hijo que ha sido instalada en nosotros se desborda hacia nuestra alma, hace hogar en nuestro corazón, nos reconstruye en nuestras partes internas, nos transforma, nos santifica, nos conforma, hasta que finalmente nuestro cuerpo sea zoificado o glorificado. Todos esos aspectos son los que nos llevan a la plena filiación, a la madurez en la vida divina. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, usa tres expresiones para referirse a la filiación divina. En Romanos 8, él testifica que el Espíritu testifica que todos aquellos que hemos recibido al Señor, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa palabra hijos ahí en Romanos capítulo 8, cuando habla del testimonio de la vida divina en nosotros, del Espíritu, cuando recibimos al Señor es tecnos, que es un bebé. Así que el Espíritu sí da testimonio cuando recibimos al Señor de que venimos a ser bebés. Empezamos en el crecimiento de esta filiación divina como bebés espirituales. Luego, el apóstol Pablo afirma en Romanos 8 que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero ahí la palabra hijos es huíos, que representa a un hijo con relativa madurez. ¿Por qué relativa madurez? Porque es capaz de conocer la voluntad de Dios. Es capaz de discernir por la enseñanza de la unción, por el mover interno de la vida divina en él, puede probar la voluntad de Dios, puede confirmar el sentir y la voluntad de Dios, lo que indica un paso de relativa madurez. Cuando nosotros maduremos hacia la plena filiación y permitamos que Cristo haga su hogar en el 100% de nuestro corazón, lo que implica que la novia se ha preparado a sí misma, entonces lo único que queda por lograrse es la redención de nuestro cuerpo, como dice ese versículo, es decir, la transfiguración, la glorificación de nuestro cuerpo físico para que sea igual al cuerpo espiritual del Señor en resurrección y ascensión. Cuando ese estatus llega, entonces Pablo dice que vendremos a ser herederos. En la antigüedad, cuando un hijo alcanzaba mayoría de edad, se le hacía una celebración
donde se reconocía el hecho de que ya él podía heredar, tenía la madurez para heredar. Hermanos, tenemos que alcanzar la plena filiación para poder ser correyes con Cristo y poder heredar lo que Pablo mismo testifica en Romanos, que es que la participación junto con Cristo como vencedores, como correyes, durante el reino milenial, que es la próxima era. Y Pablo hace alusión entonces a esa compañía de vencedores, a esa compañía que es el producto final de la plena filiación en los versículos 29 y 30 de Romanos, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Pablo aquí en el verso 30 nos inserta en la esfera mística y divina que no tiene tiempo y espacio y afirma que ya estamos glorificados. Dice ahí, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Hasta ahí lo entiendo. Y a los que justificó, a estos también glorificó en tiempo pasado. Aleluya. Así que la esfera mística y divina que no tiene tiempo ni espacio, aunque ya eso es un hecho consumado. Nosotros todavía estamos en el puente del tiempo y el espacio, necesitamos experimentar esta salvación orgánica, pero desde el punto de vista de los cielos, ya eso es un hecho consumado. ¿Cuál es mi punto aquí, hermano? Que necesitamos darnos cuenta que necesitamos alcanzar la plena afiliación para que aparezca este pueblo que pueda correinar con Cristo y la tierra pueda venir a estar bajo el gobierno de los hijos de Dios durante el reino milenial. Cuando yo conocí al Señor en octubre del año 71, hace unos días atrás, que tenía 14 años, ya me pueden sacar la edad, hubo dos cosas que marcaron mi vida, mi comienzo espiritual. Número uno, el Salmo 24. Yo quería aprender a tocar la guitarra para cantar la manera que los jóvenes en aquel tiempo cantaban el Salmo 24. Y lo otro que marcó, antes de yo saber muchas cosas, como un jovencito, como un tecnos, fue el haber podido leer La Iglesia Gloriosa del hermano Watchman. Esas dos cosas, junto a otros elementos que no vienen al caso en esta comunión, fueron señales que marcaron mi vida y que han gobernado la visión de lo que yo he podido ser como creyente por el resto de mi vida hasta el día de hoy. El Salmo 24 es el final de una serie de 3 salmos. El Salmo 22 es un salmo que nos habla de la muerte del Señor, del proceso de la muerte del Señor y su resurrección. Aparte de Isaías 53, si usted quiere leer un salmo que nos presenta de una manera tremenda el proceso que el Señor pasó para llevar a cabo su redención, usted tiene que leer el Salmo 22. Si usted quiere ver cómo el Señor cuida la iglesia durante la era de la gracia en su pastoreo neumático, pues tenemos el Salmo 23 que todos conocemos. Pero el Salmo 24 es un salmo que nos habla de la venida del Señor. Y ese salmo comienza testificando algo por lo cual hay una soberana batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El Salmo 24 comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y después habla ese salmo de que se tiene que levantar una generación y pregunta: ¿dónde está la generación de los que le buscan? De los que están buscando su rostro. ¿Quiénes son esos, hermanos? Los que le pueden dar la cooperación dispensacional que el Señor necesita para poder terminar esta era. Y esa cooperación, amados, es una cooperación voluntaria. Los que traen al Señor, estos vencedores de lo que hablamos en este bosquejo, son gente que le dan una cooperación, una consagración, un consentimiento voluntario al Señor. El Salmo 24 habla de esa gente, esa generación de los que buscan su rostro.
Luego que el Señor obtiene esa generación, entonces hay una descripción poética en ese salmo de la venida del Señor, pero lo dice todavía desde la perspectiva de que haya un pueblo en la tierra que abra sus puertas, abra sus corazones para que el Señor pueda regresar. Por eso la segunda sección del salmo es más o menos así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria no puede entrar, no puede darse el fin de la era si el Señor no tiene tal generación. Esta generación que se da a experimentar la salvación descrita en Romanos 8, motivados por simplemente que amamos al Señor, pero no solamente amamos al Señor, amamos su venida. Estamos aquí para dar lo que Él necesite para que Él pueda iniciar su parucía. ¿Y qué requiere eso? Bueno, miembros edificadores del cuerpo de Cristo, una novia que se ha preparado para que el Señor pueda desencadenar los eventos finales que constan en el libro de Apocalipsis, y un pueblo que vive en la realidad hoy del reino de los cielos, creciendo de tecnos a huillos y de huillos a cleronomos, alcanzando la plena filiación para que el Señor pueda entonces levantar esa generación que se describe en el Salmo 24, aleluya, que es la que le da esa cooperación voluntaria, consentimiento voluntario. Dígale a su vecino ahí en su casa o donde está: el Señor quiere consentimientos voluntarios. El Señor necesita consentimientos voluntarios. Y ahorita se lo voy a traer esto, se lo voy a enfatizar mucho, sobre todo a los adultos jóvenes que nos están escuchando. Ese es nuestro trabajo. Ahora bien, punto 2, Romanos. Vamos bien en tiempo. La voluntad de Dios, leemos todos juntos, solo se puede llevar a cabo por medio de ¿qué? Del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo, que es la salvación que Dios lleva a cabo por medio de ¿qué? De la redención judicial y la salvación orgánica que el Dios triuno llevó y está llevando a cabo. Si no tenemos el ministerio de Cristo para que esta redención y esta salvación orgánica se lleve a cabo, no hay manera de cumplir nuestra responsabilidad dispensacional. Pero aleluya, que tenemos a Cristo. ¿En qué muestra Dios su fidelidad? Bueno, nuestro Padre Dios muestra su fidelidad en que nos llamó y nos metió en la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, Dios no nos ha dado muchas cosas. Dios simplemente nos metió en la comunión de esta persona maravillosa. Él es el todo inclusivo. Ahí está todo lo que necesitamos. Vamos a usar unos versículos en Gálatas para ver rápidamente la redención judicial y la salvación orgánica. Están en Gálatas, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 nos presenta la redención judicial. ¿Qué significa la redención judicial? Bueno, que por medio de la obra, las operaciones que el Señor lleva a cabo y su obra redentora, al ofrecerse a sí mismo como nuestra ofrenda por el pecado, él primero que nada, como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y como el cumplimiento de la serpiente de bronce, él es juzgado allí en la cruz del Calvario, sufriendo a favor nuestro una muerte vicaria, de manera tal que en ese cuerpo se localizó a Satanás, la rebelión y todos los subproductos del pecado y todos los pecados suyos y los míos, todas las transgresiones del pasado, del presente y del futuro. Aunque Cristo tenía un cuerpo a semejanza de carne de pecado, en la cruz del Calvario, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, él fue juzgado. El Padre no lo consideró así. El Padre lo juzgó allí en la cruz del Calvario como si fuera el pecado mismo, el agregado de todos los pecados de la raza caída a la cual nosotros pertenecemos. Ese juicio que el Señor cumplió como el Cordero de Dios, al él ofrecerse por el Espíritu Eterno, satisface eternamente todas las demandas de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Al él ser el varón de bronce juzgado a favor nuestro,
cumpliendo el tipo de la serpiente de bronce, él se vistió con este cuerpo para clavarlo en la cruz del Calvario. Y por medio de clavar este cuerpo en la cruz del Calvario, allí entonces en ese cuerpo fue clavado Satanás, la rebelión, el pensamiento satánico, la naturaleza carnal o serpentina, el yo, el mundo y todas las prácticas y ordenanzas que nos dividen y nos separan y que nos sacan fuera de la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo y el nuevo. Vamos a leer Gálatas 4, 4 y 5. Dice aquí la palabra del Señor. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice el versículo? La filiación. Recuerden eso, la filiación. Para que recibiésemos la palabra griega, la huigiotesia. Por medio de esta redención, el espíritu se mezcló con nuestro espíritu humano, produciendo una unión orgánica y poniendo ahí el espíritu de fe que nos permite sustanciar y hacer real aquí en el puente del tiempo y del espacio todas las realidades divinas que han sido aparejadas para nosotros y que están contenidas en Cristo. ¿Qué produce esa riqueza y esa realidad espiritual de la cual podemos echar mano por medio del ejercicio de esta filiación divina, a remitirnos a usar nuestro espíritu de fe, nuestro espíritu de realidad, nuestro espíritu regenerado? La plena filiación. Fíjense que en el verso 4 dice que, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Veránlo claro. Pero el versículo 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjense que ahí está hablando que Dios envió a nuestros corazones. Se puede decir, y sabemos por la verdad, que primero Dios envió el espíritu a mi espíritu regenerado. Pero en la medida en que yo permito que este Cristo haga su hogar en mi corazón y se extienda a mi mente, emoción y voluntad, efectivamente este espíritu está haciendo su hogar en mi corazón. Hermanos, un comentario breve con respecto a nuestro espíritu regenerado. No hay manera de alcanzar la plena filiación, es decir, la culminación de la salvación orgánica, si no aprendemos a usar nuestro espíritu regenerado. Ese es uno de los grandes revelaciones y secretos que todos tenemos que aprender en la vida cristiana. Usted puede tomar el espíritu de dos maneras. Usted lo puede tomar, por ejemplo, como la fuente de Beer, como vimos en el Antiguo Testamento. Una fuente donde tocamos el río que salta para vida eterna, donde experimentamos esta vida maravillosa que edifica el cuerpo de Cristo y que produce un organismo, el cuerpo de Cristo, que puede caminar. Ese es un aspecto de mi espíritu regenerado maravilloso. Y yo estoy muy agradecido con eso. Pero cuando hablamos del reino, estamos hablando de algo más hay una palabra adicional al respecto. Es cuando aprendemos a tomar a nuestro espíritu como una persona. La palabra dice en Efesios capítulo 3, versos 16 al 18, cuando Pablo se refiere a nuestro espíritu, se refiere al hombre interior por el espíritu. La expresión griega es esoantropos. Hasta que usted y yo no nos demos cuenta que en mi espíritu no hay meramente el Espíritu Santo. Hay una persona que piensa de cierta manera, que decide de cierta manera y que habla de cierta manera. Si nosotros no comenzamos a tomar esta persona interior en mi espíritu como una persona que gobierna, que tiene una personalidad particular, que siente y que decide de cierta manera, eso implicaría que no estamos madurando en la vida de Dios. Hay muchos queridos hermanos en la iglesia que aman al Señor, no hay duda de eso, pero aman al Señor conforme a su personalidad y conforme a su voluntad y conforme a su manera de decidir. Eso significa no que no ame al Señor, sino que sencillamente todavía su personalidad es la que gobierna. Madurar significa tomar este hombre, este espíritu como un hombre interior
De manera que yo empiezo a tomar decisiones en mi vida mirando a este hombre interior en mi espíritu. Cuando vamos de el amor del Señor a cierto nivel de renovación de la mente por medio de ganar al Señor, a la experiencia de tomar decisiones solamente y únicamente después de considerar lo que el hombre interior en mi espíritu siente, piensa y decide. Hasta que no lleguemos a esa etapa, yo no tengo la menor duda, querido hermano y hermana, que tú amas al Señor, pero tú lo amas según tus términos y no los términos de él. Por lo tanto, eso te va a mantener en un estado de carente de madurez y de crecimiento en el Señor. Tarde o temprano, amados, tenemos que madurar para entender que el Señor necesita creyentes maduros, lo que implica aquellos que se dan cuenta que lo que hay en su espíritu es el espíritu del Hijo, con su voluntad, sus sentimientos, su manera de decidir en toda situación. Así que la salvación orgánica tiene, para que alcancemos plena filiación y madurez, tiene por necesidad que llevarnos a esa experiencia más profunda de nuestro espíritu regenerado. Si no llegamos allí, puede ser que tengamos alguna realidad del cuerpo de Cristo, pero no hay duda de que no tendremos al nuevo hombre, porque en el nuevo hombre hay solo uno que piensa, siente y decide, y es Cristo. Mientras no alcancemos esa comprensión espiritual y empecemos a decirle al Señor, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta no mirarte a los ojos de mi espíritu y saber cómo tú piensas y sientes en esto. Hasta que no alcancemos ese tipo de madurez en el Señor, es muy poco lo que tendremos del nuevo hombre entre las iglesias locales. Así que el Señor nos conceda su gracia. 3 Romanos, 3 responsabilidades que los vencedores como factor de cambio dispensacional llevan a cabo para cerrar la era. Amados, 3 responsabilidades fundamentales. Tal vez usted dirá, bueno, esto yo lo sé. Bueno, hermano, en los tiempos del coronavirus y de la cuarentena mundial que nos ha tocado vivir a nosotros aquí en el año 20 de este siglo, como tocó en el siglo pasado con la pandemia española, del virus español, le llamaron en el 1918. A nosotros que nos ha tocado este tiempo, tenemos que repasarnos estos 3 asuntos, porque tenemos, por lo menos yo tengo un poquito de más tiempo que el que tenía antes, para orar, para ir al Señor, para arrepentirme, para considerar al Señor en mis tiempos personales, a la luz de todos estos asuntos, de cuál es la necesidad de la era en términos de cambio dispensacional para que la era no me rebote, no me rechace. O dicho de otra manera, habiendo yo hablado esto a muchas personas, al final de la carrera yo sea descartado, porque no me di a la experiencia de Cristo que requiere el poder obtener ese pueblo que tiene peso de cambio dispensacional. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades? Proclamar el evangelio del reino como señal del fin de la era. Mateo capítulo 24, verso 14. Vamos a ir un momentito a Mateo 24, verso 14. Fíjense ustedes que la palabra ahí, Mateo 24, todos sabemos que en el libro de Mateo, que es un libro sobre el reino, es decir, sobre el aspecto del Señor como hombre, pero el aspecto como rey. Marcos es el aspecto del Señor como el hombre esclavo y Lucas es el evangelio del hombre salvador. El evangelio de Mateo es un evangelio que está en la esfera del reino. Por eso en Mateo 5, 6 y 7 consta la constitución del reino de los cielos. Es decir, la manera en que viven los discípulos que viven en la realidad del reino de los cielos.
En Mateo 13 tenemos la apariencia del reino de los cielos, que muestra la gran batalla que el enemigo lleva durante esta era para tratar de frustrar el que aparezca esos hijos de Dios maduros, de los cuales hablamos en la letra C del punto Romano 1. Y finalmente Mateo 24 y 25 nos habla de la manifestación del reino de los cielos. Aleluya. Nos habla del fin de la era y del comienzo de la era del reino milenial, que tiene dos secciones. La sección terrenal o mesiánica, donde Cristo estará desde Jerusalén gobernando las naciones por 1000 años, porque esa fue la promesa que se le hizo a David. Esa fue la promesa que se le dio a David, que siempre habría uno de su familia reinando, de la casa de David, reinando en el trono de Israel. Así que la sección terrenal del reino de los cielos es esa. Nosotros, por ser hijos de Dios, por ser celestiales, participamos de la sección celestial del reino de los cielos. ¿Condicionado a qué? A que venzamos. El que vence es el que es transferido a la sección celestial del reino de los cielos como uno de los hijos, como uno de los que califican a través de 3 compañías de vencedores que describe el libro de Apocalipsis. El hijo varón, Apocalipsis 12, las primicias, Apocalipsis 14, y los vencedores tardíos, Apocalipsis 15. Pero obviamente ese no es el tema de este pequeño bosquejo. El punto A lo que enfatiza es que la señal, una de las señales claves antes del fin de esta era de la iglesia es que se va a levantar el pueblo del reino, que vive en la realidad del reino de los cielos. En otras palabras, un pueblo que está siendo encabezado internamente por el rey, que vive en esa realidad de Mateo 5, 6 y 7. Pues si esa gente vive en esa realidad, ¿qué es lo que proclama el evangelio del rey? No es meramente el evangelio de gracia, aunque el evangelio de gracia está dentro o es parte del contenido del evangelio del rey. Saben, cuando yo me bauticé hace un montón de años atrás en las aguas, yo no tenía conciencia de lo que significaba arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para mí era ser salvo y recibir al Señor. Así que mi visión era estrictamente una visión de salvación en la espera de la gracia. Pero cuando usted se da cuenta, amado, de que este mundo, de que este cosmos, de que este planeta ha sido asaltado por el verdadero virus de los virus, que es Satanás, y que hay un esquema de principados, potestades, ángeles caídos, gobernadores de las tinieblas en muchas naciones, que constituyen una jerarquía esquematizada que se opone en contra de la voluntad de Dios y de los hijos de Dios, y que subyuga a aquellos en Adán que están bajo esa esclavitud porque papá Adán y mamá Eva se unieron a Satanás en esa rebelión. Se unieron a Satanás en esa rebelión. Claro, usted me dirá, bueno, fue por engaño, etcétera, etcétera. Pero la realidad fue que papá Adán y mamá Eva se unieron a esa rebelión. Yo no tenía esa conciencia cuando me bauticé. Yo no me bauticé por causa del reino de los cielos. Ahora sí lo veo. Y cuando tengo mi tiempo con el Señor, Señor, establece tu reino en mí. Señor, esto no es meramente un asunto de salvación. Es un asunto de que la tierra te pertenece a ti. Y de que en este Adán dañado donde yo estaba, fue uno que se rebeló contra tu reino. Es decir, yo estaba en el bando de la rebelión, Señor. Pero gracias por tu misericordia, porque tú me trasladaste, abriste mis ojos, me trasladaste de las tinieblas a la luz. Y ahora no solamente he recibido tu vida divina, he recibido tu vida como la del rey semilla. Y ahora me doy cuenta que tú necesitas un pueblo obediente, un pueblo de factor de cambio dispensacional que permita que tu vida se forje en mí para producir el vivir de los discípulos del reino, como se describe en Mateo 5, 6 y 7, porque eso es lo que te da la cabeza de playa a ti para iniciar tu venida. Yo no veía eso, hermano, cuando me arrepentí y me convertí. Yo no veía que yo era descendiente de un rebelde que se había unido a Satanás en contra del Señor y de los principios que gobiernan la vida física y espiritual en este universo. Cuando yo vi eso,
wow, casi me meto a las aguas de nuevo. Tuve una profunda convicción de arrepentimiento. Señor, no solamente me arrepiento por mis pecados, me arrepiento porque pertenezco a una raza que se rebeló en contra tuya y para lo único que sirve es para la muerte. Así que cuando llevemos a alguien a las aguas, que tengan esta conciencia de que no se trata solamente de la salvación, se trata de esta guerra cósmica que existe en el universo entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás, y nosotros estamos en el centro como el partido, como la parte que tiene que escoger hacia qué lado se alinea. Así que, amados, necesitamos ser los discípulos del reino porque tomamos la decisión consciente de alinearnos con el Señor, de hacer las oraciones para que venga el reino. El reino al cosmos y al universo, sí, pero primero al reino de mi universo personal. Señor, haz tu hogar en mi mente, en mi voluntad y en mi emoción. Gana mis partes internas. Cuando usted no tiene este tipo de conciencia, hermano, que usted no se da, usted empieza a darse. Señor, salva mi mente. Señor, reconstruye mis emociones. Hasta que usted no entra a esa conciencia, hermano, usted no se da cuenta de lo malito que está. Mientras tanto, usted es un presumido. Usted se cree que está bien. Dese a buscar el encabezamiento de Cristo, sus partes internas, para que el reino de los cielos venga, para que este rey semilla crezca de su espíritu a su alma y a su corazón y los recomponga, los reconstruya, los reacondicione conforme a la vida y el vivir de Jesucristo como el primer Dios hombre. Cuando nos damos a ese proceso, es que nos empezamos a dar cuenta de lo malito y lo dañada que fueron nuestras partes internas. Entonces vienen las lágrimas de arrepentimiento. Señor, lávame con tu sangre. Perdonen que tomé un poquito aquí. Mateo 24:14, recuerden, primera señal que nos corresponde a nosotros del fin de la era, la predicación del evangelio del reino, pero el evangelio del reino no puede ser predicado a menos que no sea por la gente que está en la realidad del reino. Es decir, esto no es un evangelio que se predica como una teoría. Así que se tiene que producir tales creyentes. Yo mencioné aquí el evangelio del reino, nota 1, dice aquí, el evangelio del reino que incluye el evangelio de la gracia. Mírelo bien, marque esa nota 1. No solo introduce a la gente en la salvación de Dios, sino también en el reino de los cielos. El evangelio de la gracia pone énfasis en el perdón de pecados, redención de vida, mientras que el evangelio del reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra para testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era. Así que aquella predicación representada por el caballo blanco del primer sello en Apocalipsis 6:1-2 será una señal de la consumación de la era. Le leí la nota porque mañana en el próximo mensaje, con ese caballo es que comenzamos a desarrollar la carga en el otro bosquejo. Así que estamos aquí, vamos a ver mañana, vamos a ver este evangelio del reino, este caballo blanco, pero ya la nota le está indicando que ese caballo en Apocalipsis 6 que sale venciendo y para vencer, que es el evangelio, no es cualquier evangelio, es el evangelio del reino, es el evangelio de restituirle la tierra al Señor porque le pertenece legítimamente, es el evangelio que predican los discípulos del reino, que son los que toman la delantera para ser encabezados por este rey semilla que se ha sembrado en nuestro espíritu y le permiten crecer, le permitimos crecer en todo nuestro ser hasta que reine y haga su hogar en nuestro corazón. B. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda responsabilidad? Que también es una señal del fin de la era. Verso 45, ahí mismo en Mateo 24, verso 45. Dice, lea la B, apacientan, dan alimento en la casa con la divinidad de Cristo, como la palabra de Dios, pero con su humanidad amorosa como entorno para los santos queridos. Y me dice aquí que lea la nota 3, Mateo 24:45. Nota 3, Mateo 24:45, nota 3. Leo el versículo. Esto está en el contexto de la parucía del Señor, la manifestación del reino. ¿Quién pues es el esclavo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su debido tiempo? Por un lado, los discípulos del reino son aquellos que proclaman el evangelio del reino, están insertados en esta batalla, orando las oraciones para que el reino venga a la tierra y para que venga a sus vidas. Pero por el otro lado, estos son esclavos amorosos, fieles en cuanto a Dios y prudentes en cuanto a los creyentes,
¿Qué hacen sobre la casa del Señor? Dan mensaje bonito, objetivo. ¿Se sabe lo? ¿Hablan conocimiento objetivo de la verdad? No. Dice que esta gente dan alimento a su debido tiempo. Amados, el conocimiento objetivo, la letra no alimenta, al revés mata. Pero es crucial que llenemos nuestra mente por el aprendizaje humano con el conocimiento objetivo de la verdad, por medio de leer la Biblia y por medio de estudiar la palabra de Dios con el ministerio del Nuevo Testamento, en el cual somos ricos. Pero eso todavía es conocimiento objetivo. No es hasta que por medio de la oración, la confesión, practicando el contenido del Salmo 119, verso 15, no es hasta que nos comemos la palabra que tenemos almacenada en la cabeza, la digerimos, la asimilamos con confesión, con oración, con alabanza. No es hasta que eso sucede que esa palabra, que es conocimiento constante objetivo, se convierte en una palabra que nos lava metabólicamente, primero a nosotros, nos nutre internamente en nuestras partes internas, nos convence de pecado, quema, martilla, sana, reconstruye. Esa experiencia de la palabra, como la palabra rema, es la única que puede producir el lavamiento metabólico nuestro y de los creyentes. ¿Okay? Así que estos que se describen aquí son aquellos que pueden dar alimento principalmente por medio del ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque han bajado el conocimiento objetivo para hacer una realidad espiritual en su vivir, lo que permite que crezcan y maduren en vida. Ahora bien, yo les pongo aquí, apacientan, dan alimento en la casa con la divinidad de Cristo como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es dada por el aliento de Dios. La palabra del libro es la respiración o el aliento de la palabra a la persona. Así que nuestra función es alimentar a la gente con la esencia misma de la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios. Pero el vivir de los discípulos del reino constituye, en el vivir de los Dios hombres que se han compenetrado, un vivir con una humanidad normal. Un hermano dijo que mientras más divinos somos, más humanos somos. Una humanidad normal, amorosa, como entorno para poder nutrir a los santos queridos. Hermano, la iglesia no es un cuartel de policía. Yo a veces me asusto cuando veo hermanos que, no, porque era teniente del ejército o era sargento de la policía. Hermano, déjeme el teniente del ejército y la sargento de la policía, me lo deja fuera del local, fuera de la casa. Usted lo que necesita es ganar a Cristo en su humanidad tierna y amorosa para nutrir a los creyentes con la vida divina. Muchas personas han confundido el asunto de tener algún tipo de autoridad en la iglesia y en vez de nutrir con la humanidad, con la divinidad de Cristo en el contexto de una humanidad que pastorea amorosamente, lo que hacen es que lastiman a los santos, regañan inadecuadamente a los santos, hacen un montón de cosas que no tienen que ver nada con esta palabra. Hermano, tenga cuidado, porque si usted está en esa esfera, ya usted fue descalificado por la era. Tenemos que meternos esta porción de la palabra en el sistema y orarla. Y mire lo que dice aquí. La palabra casa en el versículo 25 es, y le vuelvo y le leo el versículo, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Si usted lee eso en español, dice, pues sobre la casa. Pero la palabra en griego nos abre aquí una tremenda ventana de revelación. El Espíritu Santo usó para casa aino oikos, que es la palabra típica. Usó la palabra terapeia. Le leo la nota, el punto 1 bajo la letra B. La casa ahí se le llama terapeia. O sea que podemos decir que ese entorno que crean estos esclavos fieles y prudentes que nutren con la divinidad, pero aman con la tierna humanidad de Cristo para que los creyentes sean nutridos, guardados y puedan crecer y madurar en el Señor. Se le llama a ese entorno una terapeia. Mire qué tremendo es la Biblia. ¿Qué es terapeia? Y ahí le pongo la referencia del diccionario Strong. Es el servicio médico que se dan unos a otros para curar y sanar.
Hermano, si nuestras localidades no están llenas de curar y sanar, de ministrarnos los unos a los otros, el rico Cristo como la medicina que los santos necesitan, por nuestro servicio en la palabra, por nuestros servicios prácticos, por nuestro amor por los santos queridos, impartiéndole gracia. Eso no es el testimonio del Señor. Que el Señor nos alumbre. Hermano, tenemos en nuestras reuniones de hogar, tenemos en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijitos, nuestras relaciones en los distritos, en las reuniones de hogar, ¿tenemos terapia o tenemos un cuartel militar? Señor Jesús, tenga misericordia con todos nosotros. C, tercera responsabilidad. Y aquí está el meollo de la carta. Vamos a ver si la liquido en 15 minutos. Señor, dame gracia. Hacen las oraciones, dice la C, hacen las oraciones que el trono origina y necesita que se repitan en la tierra, y como el nuevo hombre se han puesto la armadura de Dios para preservar la posición de victoria. Efesios capítulo 6, versículo 18. Ustedes saben que Efesios nos da 6 aspectos de la iglesia, es un diamante, y el último aspecto es el nuevo hombre como el guerrero corporativo. Y el guerrero corporativo no pelea porque la victoria ya se ganó. Usted y yo no podemos pelear. El que podía pelear y ganar la batalla ya la ganó. Váyase a Apocalipsis capítulo 5 y va a ver ahí, glorioso capítulo. Juan lloraba, le bajaba las lágrimas, dice la Biblia, porque no veía quién podía, pero se le dijo ahí, tranquilo, 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 el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, él ha vencido. Hermano, él ha vencido, él tiene la victoria. Nuestra función no es ganar la victoria, nuestra función es mantener la posición de victoria. ¿Y cómo se mantiene eso? Al final de la era, por medio de las oraciones que traen al Señor de vuelta. Efesios capítulo 6, verso 18 con el 13, dice aquí, le voy a leer primero el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Recuerden, la oración es ponerse la armadura de manera práctica, que se cumple con el verso 18, es para mantenernos firmes en la victoria que ya Cristo ganó. No ser zarandeado, que es lo más que puede hacer el enemigo, principalmente por medio del miedo, la ansiedad, el terror, que nos desconecta y nos desenfoca de nuestro espíritu regenerado. Anote eso, eso es crucial. Y dice el verso 18, y no tengo tiempo para leer todo ese montón de notas que están ahí, se las dejo a ustedes. La manera práctica de aplicar esta armadura corporativa, esto es con todos los santos peleando. Dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y dice, pongo yo aquí, las oraciones no son para que el guerrero venza, sino para mantener la posición de victoria y aplicar la armadura de manera práctica. Estas son, ¿por qué está al final de Efesios? Porque la función dispensacional de los vencedores es entrar al altar de oro para ser uno con Cristo ahora mismo en su ministerio celestial, para poder ser un eco en la tierra de las oraciones que se elevan en el altar de oro en los cielos, para que los cielos sean traídos a la tierra. Esa es una función crítica. Y aquí yo tengo que darle una palabra a los hermanos varones. Los adultos jóvenes los amo mucho. Los hermanos que aspiran a asumir responsabilidad. Una de las grandes debilidades que yo he observado en mis viajes y en muchos lugares, hermanos, es que yo veo hermanos muy buenos, aman al Señor, conocen el ministerio, lo pueden hablar muy bien, tienen un buen conocimiento objetivo de la verdad, pero su vida de oración personal y corporativa es muy pobre. Hermano querido, usted tiene que aprovechar la cuarentena, el aislamiento social, para ir a su closet de oración, arrodillarse delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Que yo en mis tiempos personales pueda primero confesarme, comer tu palabra, digerirla y gustarla, para yo poder ser un vaso en la tierra que me puedo abrir, para que tú me puedas usar para descargar las cargas que tú tienes en los archivos celestiales en los cielos, y las descargues a la tierra. Hermanos queridos varones,
si usted tiene que convertirse en un hombre de oración. Cuando yo conocí al Señor hace 48 años, yo aprendí unas cosas bien básicas. Y una de las que el montón de chamacos locos jóvenes que el Señor ganó en aquel año 71, una de las cosas que nosotros aprendimos fue a orar y a ayunar. Nosotros fuimos a los 78 municipios de la isla de Puerto Rico. Miles y miles de personas recibieron al Señor, pero nos encerrábamos a orar fácilmente. Estábamos un día completo orando, atando al enemigo para ir a predicar a un lugar, a una ciudad. No teníamos ningún conocimiento. Simplemente conocimos que la oración desata la voluntad de Dios. Señor Jesús. Hoy día, pero no teníamos en aquel tiempo la visión tan monumental que tenemos de la iglesia. Hoy día, 48 años después, yo les suplico, sobre todo ustedes adultos jóvenes, usted tiene que ir al Señor para que el Señor en su vida lo lleve a levantar el estándar de su oración personal individual y usted sea un factor en este asunto crítico de las oraciones que el Señor necesita para poder obtener la victoria, para poder traer su reino a la tierra. Ahora bien, hay un aspecto de esa misma oración en Efesios 6 que se enfoca desde el punto de vista psicológico en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Y usted me dirá, ¿por qué usted me está hablando de eso, hermano? Porque en este tiempo estamos viendo un asalto del enemigo, un asalto universal del enemigo, donde él utiliza el ataque a la mente, a la desesperación, a la ansiedad y al miedo para desbancar a los santos y descarrilarlos del ministerio de oración de la iglesia que él sabe que le hace daño en este universo. Y le leo Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aquí amarra el afán, la ansiedad, ¿con qué cosa? Con levantar capa sobre capa de oraciones y de peticiones, con acciones de gracias, cuyo resultado es ¿qué cosa? Que la paz de Dios comienza a guardar nuestra psiquis, nuestras partes internas, como una guarnición militar. Es decir, el espíritu de paz, la paz de Cristo, comienza, cubre, protege nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. ¿Por causa de qué? Por causa de que manejamos este asunto de la ansiedad por medio de venir al Señor de manera regular y sistemática. Y quiero añadir este elemento. Hermanos, no es que ahora tenemos la pandemia y tenemos la cuarentena y esto está malo, y ahora salgo a orar desesperado, como le ha pasado a muchos cristianos, que lo que les sucedió fue que los agarraron fuera de base. No tenían una vida de oración consistente, sencilla, sobre varios puntos por meses y por años. Y cuando llegó a esto, ahora son oraciones en ansiedad y en desesperación. No hay ninguna paz. Aquí se refiere a los que oran sistemática y diariamente, recibiendo las cargas regularmente que el Señor descarga, porque son vasos abiertos para darle esa cooperación al Señor. Así que tenemos que ir al Señor. Señor, perdóname, porque yo he estado ocupado en un montón de cosas, pero realmente no me he dado para darte la cooperación que tú necesitas en un vivir consistente y constante, capa sobre capa de oraciones y peticiones y súplicas que se convierten en esa guarnición militar que protege mi psiquis cuando viene el evento, cuando viene el ataque entonces del enemigo. Por eso les puse ahí Job 3:25, que es un asunto eminentemente psicológico. La ansiedad puede ser producto de recibir y creer los pensamientos que Satanás envía como dardos antes del ataque como tal. Esa fue la experiencia de Job. En Job 3:25 dice, lo que yo pensaba que me venía, él estaba asustado, estaba en crisis, estaba en pánico, y dice, lo que yo pensaba que me venía, me llegó. ¿Qué significa eso, hermano? Que el enemigo
primero lanza el dardo del pensamiento. El primero lanza el dardo del pensamiento. Usted tiene dos opciones: o usted lo recibe, o usted ha estado sistemáticamente ocupando su mente en las oraciones que descargan la carga que el Señor le ha dado. Por lo tanto, usted no tiene tiempo para recibir esos dardos. Cuando eso sucede, amado, el que está durmiendo en su vida de oración, capta, recibe primero el pensamiento: me voy a quedar sin trabajo, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Ya en ese momento ya usted está derrotado. Entonces viene el evento verdadero y se da. La clave aquí es precisamente no permitir recibir los dardos, los pensamientos del enemigo. Pero para eso usted tiene que tener su mente ocupada, su ser ocupado en las oraciones del reino, en las oraciones que traen al Señor de vuelta. Por eso es que la ansiedad puede ser producto de recibir y creer los pensamientos que Satanás envía a acomodarnos antes del ataque como tal. Así que si esta palabra le alumbra y le dice, wow, yo soy un hijo de Dios, yo llevo tantos años en Cristo, pero mira para allá esta situación y estoy en tensión y estoy en ansiedad, probablemente eso es lo que le ha sucedido a usted. Usted recibió el pensamiento antes del ataque, o el evento como tal lo tomó desprevenido porque su mente no está ocupada en lo que dice en Filipenses 4, lo que dice en Efesios 6:18. Usted no está ocupando todo su ser en las oraciones que le permiten al Señor entonces ser una guarnición, un destacamento psicológico de paz alrededor de su corazón y sus pensamientos. Finalmente, amados, tenemos a la viuda en Lucas 18:1-5, que junto a los que están debajo del altar en Apocalipsis, que son los mártires que claman, producen al final de esta era las oraciones necesarias para cerrarla. Lucas capítulo 18, versos 1 y 5, todos hemos leído la parábola de esta viuda, de la viudita. Y ese capítulo 18 comienza de esta manera. También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa palabra desmayar en griego significa lo mismo que acabamos de escribir en Job. Por eso es que necesitamos conocer el griego, jóvenes queridos. Es una palabra de desgaste psicológico. Lo que está diciendo el Señor ahí es, también le dijo, es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ser desgastados psicológicamente, agotados emocionalmente al punto de que tus oraciones son silenciadas por las tinieblas. Y por eso yo pongo aquí, al final de la era, Satanás usará todo, hermanos, todo, para desgastar, agotar emocionalmente a los creyentes y drenarlos, hasta silenciar las oraciones que le hacen daño. Pero el Señor levantará una viudita, y no de la capital, ¿oyó? El Señor levantará una viuda que se encargará por su oración incesante y continua de agotar al juez para que se haga justicia y seamos vengados del adversario. En el versículo 5, esta porción de Lucas es una porción de agotamiento positivo y un agotamiento glorioso. Porque dice en el verso 5, sin embargo, porque la viudita iba todos los días donde el juez, hazme justicia de mi adversario. En esta era, hermano, al final de esta era, Dios necesita una viuda que lo único que le dice al trono es, Señor, échalo al lago de fuego. Señor, levanta tu instrumento dispensacional. Señor, yo me quedo viuda, a mí no me interesa otra cosa. Lo único que yo quiero es que tú eches este bandido al abismo, en ruta al lago de fuego. Señor, que pierda en Perú. Señor, que pierda en Latinoamérica. Señor, levanta tu testimonio. La viuda está enfocada todos los días. Pero miren la característica de la oración de, dice el juez, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Esa palabra agotar, recuerden, esos versículos son de agotar. Es upopiazo, y se lo puse ahí en el bosquejito, me agote. Y dice, ¿y cuál es la definición de upopiazo? ¿Qué era lo que hacía la viuda? Es darle de manera consistente a la parte debajo de los ojos, de manera que se logra agotar y derribar al contrincante, no por un golpe demoledor instantáneo, sino por sucesivos y constantes golpes pequeños en intensidad. ¿A quién describe la viuda? A todos nosotros. Pero todos nosotros, ¿qué queremos? El golpe demoledor instantáneo. Señor, quítame esto. Señor, haz esto. Todos venimos, algunos venimos de ese trasfondo, ¿verdad? Del milagro y las señales.
Hermano, no es que yo no tengo problema con los milagros y las señales. Si el Señor me quiere dar un milagrito en par de asuntos que tengo, pues gloria a Dios, no me opongo a ellos. Pero los vencedores, los que le dan la consagración voluntaria, son viudas porque están esperando a su marido. No se han casado con el mundo, con 20 cosas que pueden ocupar nuestro corazón. Ella sencillamente tiene un objetivo: hazme justicia del adversario. Señor, tienes que terminar ya esta era. Tienes que terminar la porcavergüenza de este Satanás que todavía opera en los aires y que todavía tiene acceso a tu trono. Señor, tú tienes que levantar una generación que lo eche abajo, Señor. Que lo eche abajo, que lo eche al abismo y finalmente al lago de fuego. Así que ella lo que hace es que diariamente va con su puñito debajo del ojo, día y noche. Hasta que ese tipo de técnica de guerra echa abajo al enemigo. Letra B. Leanlo todos juntos en su grupo, yo lo leo acá. Mi golpe individual de viuda es pequeño en intensidad, pero el golpe pequeño, pero constante, de cientos de miles de creyentes viudas intercediendo, abrirán los cielos. Ahí vimos la clave. No se trata, yo en mi plano individual soy una viudita, que lo que puedo dar es mi puñito debajo del ojo de este juez diariamente. Pero hermanos, cuando nos levantemos todos unánimes en la realidad del cuerpo de Cristo como el nuevo hombre, en el principio de Efesios 6:18, libres de ansiedad en el principio de Filipenses 4, con la misma oración, haznos justicia de nuestro adversario. Entonces tenemos una compañía colectiva de viudas orando diariamente. Miles y miles de viudas dando su puñito debajo del ojo del juez hasta que él no le quede más remedio que contestar nuestras oraciones, iniciar su parucía y desencadenar los eventos de esta era. Por eso termino con esta pregunta: ¿somos parte de esa viuda o nuestras oraciones han sido drenadas por la ansiedad de estar todavía casados con otros maridos que no son el marido? Le dejo esa pregunta, amados preciosos. Yo creo que usamos 70 minutos para compartir. Yo no tengo nada más que traerle, amado. Yo creo que he liberado mi carga. Esta noche, en sus tiempos con el Señor, ore con ese punto 3 de la letra C. Ore con su esposa. No me viole la cuarentena, mantenga la distancia social, pero o ore usando el Zoom o llame por teléfono a los hermanos que han escuchado esto, pásele este bosquejo a otro, lo pueden usar en el que quieren, pero la gran necesidad es que vengamos a ser esa viuda para darle esa cooperación dispensacional al Señor y que nos confesemos: Señor, yo he estado casado con esto, yo he estado casado con lo otro, yo he estado casado con aquello, por eso es que tengo ansiedad, porque he malgastado el tiempo que debería estar dedicado, concentrado con esta viuda, junto a miles de creyentes, haciendo estas oraciones que tú necesitas para cerrar la era. Aleluya, amados. Yo me detengo aquí. Espero que la palabra del Señor haya suplido. No sé qué hacemos ahora, hermano Lalo. Ustedes, si me desconecta, me gustaría escuchar a los santos antes de yo ya desconectarme hasta mañana.